Primera de Corintios, capítulo 16, verso 22. Solamente vamos a darle lectura al verso 22 del capítulo 16 de Primera de Corintios. Cuando lo tengamos, nos ponemos de pie por reverencia a la palabra del Señor. Así también, si alguien no tiene Biblia, le pido a alguno de mis hermanos que nos pueda apoyar ahí para compartir también la palabra. Bien, ya estamos ahí, indíqueme con un amén, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a darle lectura a este versículo solamente. Juntos, hermanos, fuerte, recio, dice la bendita palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Repetimos otra vez, hermanos. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Dios bendiga muchísimo sus vidas, amados hermanos. Puede sentarse, tomar su asiento. Póngase cómodo, vamos a escuchar el consejo de la palabra del Señor en esta hora. Bien, en esta porción de la palabra del Señor, en el capítulo 16, Pablo ya se está despidiendo en esta primera carta a la iglesia de los Corintios. Y cierra con esta palabra, con esta frase: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. La palabra anatema significa ser maldecido. Yo creo que nadie quiere ser maldecido aquí, ni quiere ser maldito, ¿no? Sino quiere ser bendito, queremos ser bendecidos. Pero hay una consigna previa, el cual dice: el que no amare al Señor Jesucristo. ¿Cuántos aman al Señor Jesús aquí? Él es el motivo de nuestra adoración, es el motivo de nuestra alabanza. Él es el motivo por el cual nosotros estamos aquí. No estamos perdiendo el tiempo, estamos aquí con el propósito, estamos reunidos por la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es alguien real, Él es alguien que nos ama de tal manera el cual dio su vida, amados hermanos, para que tú y yo seamos salvos de la condenación eterna, para que podamos estar aquí adorando y bendiciendo su santo nombre. Él quiere sanarnos, Él quiere liberarnos, Él quiere darnos bendición como no tienes idea, mis amigos, mis hermanos. Por eso, amar al Señor Jesús es todo lo que tenemos, amados. Es lo más importante, es lo más alto, lo más sublime que podemos vivir en esta tierra, el amar y servir a nuestro Señor Jesucristo. Bajo esta consigna, amados hermanos, cierra al final de esta porción bíblica: el Señor viene. Y de esto quiero hablar precisamente, amados hermanos, de la venida de nuestro Señor Jesús, pero enfatizando dos puntos importantes, hermanos, en la diferencia del arrebatamiento y la segunda venida de nuestro Señor Jesús. La diferencia entre el arrebatamiento o el rapto de la iglesia y la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Cuando decimos Cristo viene, principalmente nosotros los cristianos nos referimos al arrebatamiento de la iglesia. Pero se puede confundir en muchas ocasiones entre el rapto o el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Hoy en día hay tantas posturas, amados hermanos. Hay posturas pretribulacionistas, hay posturas tribulacionistas y hay posturas post-tribulacionistas. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? Bien, sencillo. Hay quienes creen que el arrebatamiento será antes de la gran tribulación o de la tribulación que viene. Nosotros creemos que nos vamos antes de la gran tribulación. Cristo viene y vendrá después la gran tribulación o este periodo de tiempo de gran tribulación para prueba a todos los moradores de la tierra. Pero hay quienes creen que Cristo vendrá a la mitad de la tribulación, que en otras palabras, que la iglesia pasará por los juicios, por las copas de la ira, amados hermanos, por las plagas, vendrán por esos juicios, amados hermanos, y todo esto la iglesia lo va a vivir. Hay creen que piensan esto, hay posturas, se respeta, amados hermanos, pero la palabra de Dios siempre nos da la respuesta, nos da la señal y nos dan las indicaciones de los tiempos que vienen, amados hermanos. Todo lo profético, la profecía más segura, más confiable está en la palabra del Señor. Hay quienes piensan que la iglesia pasará por toda la tribulación, por toda la gran tribulación hasta el final
El Señor viene solamente en un evento, en su segunda venida. Estos últimos niegan el arrebatamiento del Señor antes, durante, sino que el Señor viene hasta el final. Nosotros creemos que Cristo viene en cualquier momento, pero antes de la gran tribulación, antes de la manifestación del hombre de pecado, antes de la manifestación del anticristo, iglesia del Señor. La iglesia para eso ya se fue a las bodas del Cordero, ya a gozarse con el Señor para siempre, amén, esperando solamente que pasen estos tiempos para alcanzar a aquellos que murieron en Cristo, amén, a su nombre sea la gloria, para estar, amados hermanos, con los santos del Antiguo Testamento, ya para estar siempre con el Señor, lo que nos menciona en la palabra. Bien, y vamos a establecer, amados hermanos, las diferencias que existen, para que no quede duda, amados hermanos, porque llegará el momento en el cual quizá vendrán personas, que nos querrán confundir, iglesia del Señor, y Dios no quiere que nos confundamos, sino que estemos bien enfocados, que el Señor viene pronto, iglesia de Cristo, a su nombre. Bien, y para ello, amados hermanos, acompáñenme por favor. En este estudio vamos a estar ocupando Biblia y por lo tanto vamos a estar al pendiente de lo que nos dice la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 15, 16 y 17. Bien, este es el primer punto que vamos a estar tratando en esta preciosa hora de la mañana. Primera de Tesalonicenses 4:15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Qué hermoso, amados hermanos, que tenemos esta promesa de que el Señor viene por nosotros. Y será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en el cual estaremos, ya sea en el trabajo, estaremos quizá aquí en la iglesia, estaremos haciendo nuestras actividades, estaremos durmiendo inclusive. Pero los que estamos en Cristo, los que estamos viviendo en justicia, en santidad, agradando al Señor, esforzándonos cada día, amados hermanos, en seguir las pisadas de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesús, la Biblia promete que seremos arrebatados, que el Señor nos tomará, amados hermanos, y alcanzaremos al Señor en el aire. Amén. Dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero, pero luego nosotros seremos arrebatados, arpazo en el griego, el cual significa ser tomado, ser arrebatados, ser raptados, amados hermanos. Esto para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bien, tenemos la promesa de que Cristo viene por nosotros en el arrebatamiento, amados hermanos. Pero entonces, ¿cuál es el otro evento del que estamos para establecer diferencias? La segunda venida de nuestro Señor Jesús. En la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, esto lo menciona en Zacarías capítulo 14. Vamos a la palabra del Señor, hermanos. Zacarías capítulo 14, verso 4. Recuerda que en el arrebatamiento alcanzaremos al Señor en el aire. Amén. ¿Quién vive, hermanos? Seremos arrebatados y seremos puestos en el cielo y alcanzaremos al Señor en el aire, no en la tierra, en el aire. Pero en la segunda venida, amados hermanos, establece una diferencia que aquí ya nos empezaremos a dar cuenta de este evento de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Zacarías capítulo 14, verso 4. Dice la palabra del Señor: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente.
haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Bien, amados hermanos, recordemos que en el arrebatamiento alcanzamos al Señor en el aire. Amén. ¿Se acuerdan? Pero aquí dice que hay otro evento, que el Señor mismo pondrá sus pies ¿en dónde? En el monte de los olivos. Entonces, ¿de qué está hablando? Está estableciendo dos eventos diferentes. La iglesia arrebatada alcanza al Señor en el aire, pero el Señor en la segunda venida pone su pie en el monte de los olivos. Y dice la Biblia que habrá un terremoto. Cuando el Señor Jesús ponga sus pies en la tierra, generará en la segunda venida, habrá un terremoto fuerte y partirá la tierra, amados hermanos, de un extremo a otro. Y habrá conmoción y la gente lo verá, y dice que huiréis al valle de los montes por el evento que está sucediendo. Y la Biblia menciona, amados hermanos, que el Señor vendrá, amados hermanos, con sus santos. ¿Y quiénes somos sus santos? Somos nosotros. ¿Y quién vive, hermano? En el arrebatamiento el Señor nos lleva con Él, y en la segunda venida viene con nosotros. Amén. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Porque tenemos una esperanza segura en Jesucristo. Sencillo, amados hermanos, pero seguimos estudiando la palabra del Señor. Este es el primer punto, es el primer parámetro. Con esta enseñanza, iglesia del Señor, vamos entendiendo y vamos desenmascarando ciertas posturas, amados hermanos, que nos puede confundir. Y Dios no quiere que nos confundamos. Él quiere que estemos bien conocedores, con ese conocimiento, que seamos conocedores de la palabra, pero sobre todo que la apliquemos para ser parte y ser tomados por dignos en aquel día. Bien, la palabra del Señor nos sigue instruyendo en este punto, amados hermanos, en el cual, iglesia de Cristo, el arrebatamiento y la segunda venida se establecen como eventos diferentes, iglesia del Señor. Amados hermanos, en aquellos días, la iglesia estará antes de la gran tribulación. Acompáñenme por favor a Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 9. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5, 9 nos dice que el Señor no nos ha puesto para ira, sino que nos ha puesto para salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez podemos mencionar Apocalipsis capítulo 3 verso 10, amados hermanos. Por favor, si puede acompañarme rápidamente a la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 3 verso 10, amados hermanos. Dice la palabra del Señor: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. La Biblia dice que no estamos para ira. Los que somos cristianos, los que queremos seguir a nuestro Señor Jesucristo, y si alguien de aquí no es cristiano, corra a la presencia del Señor, porque el tiempo se nos está acabando, amados hermanos. A los que nos están viendo, el tiempo se está acabando, el tiempo es corto. La Biblia dice que Satanás anda de un lugar a otro. Los demonios andan tan activos para hacer que el hombre y la mujer caiga y se pierda y vaya a una condenación eterna, amados hermanos. Dios no quiere que nos perdamos, sino que procedamos y vengamos a un arrepentimiento genuino delante de su presencia. Por eso es que cada uno, iglesia, amigos, hermanos, debemos de reconocer a nuestro Señor Jesús como Salvador. El tiempo se nos agota, el tiempo se nos acaba, pero Cristo viene y vendrá con un galardón para cada uno de nosotros. Amén. La Biblia nos menciona de que no estamos para ira.
no estamos para tribulación ni para gran tribulación, sino para salvación. Y estos dos versículos que hemos leído en 1 de Tesalonicenses 5:9 y en Apocalipsis 3:10 nos dice que nos ha guardado y nos guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Cuál es esta prueba que vendrá al mundo entero? La gran tribulación. Serán los juicios que vendrán a la tierra, la ira de Dios misma sobre la humanidad, el mundo entero. Todo aquel que despreció a nuestro Señor Jesucristo, todo aquel que negó su palabra, todo aquel que aborreció a Dios y aborreció su palabra, todo aquel que no sirvió a Dios y no buscó de su presencia, vivirán, amados hermanos, el tiempo de la gran tribulación. Por eso Dios no quiere que nadie se quede. Dios quiere que nos arrepintamos de verdad, amados hermanos. Bien, pero la segunda venida, a diferencia del rapto que será antes de la gran tribulación, la segunda venida será al final. Y esto, amados hermanos, lo podemos corroborar en Apocalipsis capítulo 19, amados hermanos, donde menciona precisamente estos puntos tan importantes, amados hermanos. Dice el capítulo 19, verso 2: porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, y decían amén, aleluya, amén, aleluya. Verso 7: gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Posteriormente nos habla de las bodas del Cordero, amados hermanos. El arrebatamiento, amados hermanos, o el rapto de la iglesia sucede antes de la gran tribulación, pero la segunda venida del Señor con sus santos, con sus siervos, con todos aquellos que le amamos y le servimos, amados hermanos, el cual nos habíamos ido antes en el arrebatamiento, apareceremos hasta el final, amados hermanos. Juan el apóstol narra en Apocalipsis toda esta revelación que el Señor le empieza a mostrar. Le dice, toma un rollo, empieza a escribir lo que ves. Juan, todo expectante, temeroso, empieza a ver el futuro de la humanidad. Amén. Creo que nosotros, cada uno de nosotros, amados hermanos, nos gustaría saber el futuro de lo que ha de pasar con nuestra vida. En el caso de los jóvenes, cómo nos irá en el trabajo, con quién nos vamos a casar, qué propósitos, qué planes habrá en el futuro, ¿no? Los padres de familia que ahorita tienen hijos pequeños, ¿cómo será nuestro futuro? ¿Cómo será nuestra casa que estamos haciendo? ¿Cómo estará el proyecto que estamos realizando? ¿Qué pasará con la iglesia, con el trabajo, con el ministerio? Nuestros hijos, ¿con quiénes se casarán? Y empezamos a tener y nos formulamos preguntas acerca del futuro próximo para nuestra vida. Pero la Biblia, amados hermanos, nos menciona el futuro no solamente de nosotros mismos, sino el futuro de la humanidad entera, amados hermanos. Esto es hermoso y maravilloso, porque el Señor nos empieza a revelar a través de la Escritura lo que le ha de acontecer a la tierra, al mundo entero, a la humanidad en los siguientes años y para el final de los días del tiempo del fin. Iglesia del Señor, Dios está interesado en que conozcamos de profecía bíblica, de que no seamos ignorantes, que tengamos bien claro cuál es nuestro caminar y hacia dónde vamos. Dios nos ha dejado esto para nuestro conocimiento. La Biblia menciona que Juan el apóstol empieza a ver todas estas cosas y él se atemoriza y se desmaya, se desploma, cae, lo levantan una y otra vez por la expectación de todo lo que está viendo, amados hermanos. Cuando en la Biblia dice,
cuando se manifiestan los ángeles o seres espirituales y van con los siervos de Dios, lo primero que dicen los ángeles: no temas. El Señor, cuando se manifiesta a sus siervos, le dice igual: no temas, yo soy el primero y el último. ¿Por qué? Porque los seres espirituales, nuestro Señor Jesucristo también, en toda su potencia y magnificencia, así también estos seres espirituales impactan a la vista, amados hermanos. Impactan a tal punto, amados hermanos, que el ser humano, el hombre natural, normal, no puede contener en su mente y en su visión todo lo que empieza a contemplar, amados hermanos. Y uno quizás se puede desmayar, porque esos seres son imponentes, son poderosos. Hay una cantidad de ángeles, una cantidad de alas para determinados rangos de ángeles. Hay seres espirituales que tienen ojos alrededor de ellos, que tienen cúpulas como de cristal, y cuando uno lo ve se atemoriza, amados hermanos. Pero estos vienen en nuestra tropa, amados hermanos, son de nuestro equipo, iglesia del Señor. Vienen, tienen el mismo Señor que nosotros, al Señor Jesucristo, a nuestro Dios Jehová de los ejércitos, y estamos unidos, amados hermanos. Por eso la Biblia dice: no tengan miedo, no tengamos temor. La Biblia nos menciona 365 veces: no temas, no tengas temor, no tengas miedo. Esto nos da en referencia a los días del año, de que cada día del año no debemos de tener miedo, sino que debemos de confiar en nuestro Señor y Salvador Jesucristo diariamente, porque Él está en control de todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces Juan empieza a ver todo esto y se le dice: no temas. Empieza a establecer el mensaje a las 7 iglesias de Asia Menor, y llega un punto, amados hermanos, en el capítulo 4, verso 1. Y dice la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 4, verso 1: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá. Subraya esta palabra, amados hermanos: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Sube acá. Esta palabra de sube acá, subráyale por favor, hermano, es una señal de partida, es un señal de un antes y un después. Del capítulo 4, verso 1 hacia atrás, o sea, el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, hasta el capítulo 4, verso 1, el mensaje ¿para quién va dirigido? Para la iglesia, las 7 iglesias de Asia Menor, que son nombradas aquí en los primeros capítulos de Apocalipsis. Y ese mensaje también es para nosotros como iglesia, en el cual debemos de ser vigilantes, ser fieles, a pesar de que el mundo esté corrompido, a pesar que moremos en un lugar donde habita Satanás, donde él está operando, donde él acciona. A pesar de todo eso, nosotros debemos de ser fieles al Señor. Tanto usted y como yo, amados hermanos, debemos de ser fieles, de que no debemos de tolerar ciertas cosas, ni la fornicación, ni el pecado, ni la maldad, amados hermanos. Es un mensaje para nosotros. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4 hasta el verso 1 es un mensaje dirigido a la iglesia. Pero a partir del 4:1 hasta el capítulo 19 de Apocalipsis, la iglesia no se menciona. Son solamente juicios, solamente son momentos de tribulación y de gran tribulación, y donde el pueblo hebreo, el pueblo judío, Israel, toma lugar. Hay otro estudio que nos habla de las 70 semanas de Daniel. Es una profecía en el cual establece cómo será el final y el establecimiento de todas las cosas para la nación de Israel. Y la semana última, la semana 70, es lo que constituye del capítulo 4 de Apocalipsis hasta el capítulo 19, amados hermanos, donde Dios termina su trabajo y su obra, iglesia del Señor, y la profecía con Israel, amados hermanos. ¿Me está entendiendo? Pero la iglesia no es mencionada, no está en la tierra desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19 de Apocalipsis. ¿Qué nos indica esto, hermano? Que ya estamos con el Señor.
esperando que sucedan todas las cosas, pero nosotros y la iglesia ya estamos celebrando, estamos gozándonos, esperando a lo que queda, amados hermanos. Amén. ¿No se alegra de eso, iglesia? De que tenemos una esperanza de que Dios no nos ha puesto para tribulación, ni gran tribulación, ni para ira, sino para salvación. Así como Noé, así como, amados hermanos, como Lot, ellos fueron librados antes del juicio. Noé fue librado antes del juicio, que fue la destrucción del planeta entero, de la tierra, con agua a través del diluvio. Lot fue librado, amados hermanos, de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Se le da la oportunidad de que saliera de esa ciudad corrompida. Y dice la Biblia que serán como los días de Noé, como los días de Lot, como los días de Abraham, amados hermanos. Que la generación de este tiempo se convertirá y será con esas características. Que a lo bueno le dirán malo y a lo malo le van a decir bueno. Y es el tiempo que estamos viviendo hoy en día, amados hermanos. La sociedad hoy en día está corrompida a tal punto, amados hermanos, que están cambiando las leyes, están cambiando el uso natural para que lo bueno se convierta en malo y lo malo se convierta en bueno según ellos. Pero nosotros estamos enfocados en la palabra. Tú y yo debemos estar enfocados mirando al autor y al consumador de nuestra fe y estableciéndonos bajo esta palabra. Pero tanto como Noé, tanto como Lot fueron librados, no de la destrucción, amados hermanos, sino fueron librados. Fueron librados para que ellos no padeciesen esos momentos tan terribles de juicio, sino sean preservados. Así también nosotros estamos siendo alertados antes del arrebatamiento de la iglesia, antes de que Cristo venga por nosotros, para que seamos tenidos como dignos de ser arrebatados, de ser tomados al cielo. Y esto puede ser en cualquier momento. Esto será en cualquier instante, iglesia del Señor, en un abrir y cerrar de ojos. La Biblia dice que Jesús vendrá como ladrón en la noche. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. Porque tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. El Señor viene como ladrón en la noche, amados hermanos, y nos insta a que estemos enfocados. Primera de Tesalonicenses 5:2. Primera de Tesalonicenses, vamos a leer desde el verso 1, hermano. Primera de Tesalonicenses 5:1 y 2. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Lo que nos dice 2 de Pedro capítulo 3, verso 10, Mateo 24, 43 y Lucas 12, 39. Dice que vendrá como ladrón en la noche. O sea, nadie le va a ver. ¿Se da cuenta, hermano? Recuerda la porción de la palabra en los evangelios que nos menciona que uno será tomado y el otro será dejado. Y no se darán cuenta. Dice que unos estarán trabajando en el campo, dos estarán trabajando, uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán en una cama, estarán descansando, durmiendo, el uno será tomado y el otro será dejado. Pero dice que vendrá como ladrón en la noche, no se le va a ver. Usted cuando está en la noche descansando, está durmiendo, ¿acaso usted sabe cuándo ha de venir el ladrón? Pues no lo sabe. No hay una señal. Se aparece en el momento menos oportuno, aparece en el momento más inesperado, amados hermanos. La Biblia nos menciona que uno será tomado y el otro será dejado. Unos estarán durmiendo y otros estarán trabajando. ¿Cómo es posible que unos estarán trabajando y otros estarán durmiendo? Bueno, sencillo, hermano. Está hablando aquí del movimiento de rotación de la tierra. Aquí estamos de día, pero en China está de noche. ¿Se da cuenta? Hay cristianos aquí en México y hay cristianos en Asia, que ahorita está la noche o está entrando la noche.
Sencillo. Unos están durmiendo y hay cristianos que serán arrebatados en ese momento. Y aquí, como nosotros que estamos aquí escuchando la palabra de Dios, y si somos fieles, nos vamos a la presencia del Señor en el arrebatamiento y será de día. La palabra de Dios está en control de todas las cosas y sabe todo, amados hermanos. ¿Y quién vive? A su nombre. Pero aquí en el arrebatamiento nadie sabe, ni los ángeles, ni nadie, solamente el Padre en su sola potestad conoce cuándo será el arrebatamiento de la iglesia. Y nadie verá, y nadie lo verá. Será en un momento inesperado, amados hermanos. Pero la Biblia dice que la segunda venida de nuestro Señor Jesús será en un momento en el cual todo ojo le verá. Acompáñeme por favor a Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, verso 7, amados hermanos. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Qué está dando a entender? En el arrebatamiento, pues es un momento inesperado. Nadie sabe, nadie lo vio. Fue un momento en un abrir y cerrar de ojos. Pero en la segunda venida de nuestro Señor Jesús, dice la Biblia que todo ojo le verá. Todo aquel que le traspasó, todo aquel que negó su palabra, todo aquel que no le buscó, todo aquel que se quedó conociendo la palabra del Señor. Hay quienes dicen, es que ahorita en el arrebatamiento hay una chance para irnos, pero durante la gran tribulación va a haber otra chance. No sé, voy a aceptar al Señor en el segundo viaje, en el segundo tren, en el segundo vuelo, y me voy, no importa que me golpeen, me negaré al ponerme a la marca de la bestia, me negaré a ponerme el microchip. Amados hermanos, la Biblia menciona que el Espíritu Santo está con nosotros. Él está en nuestra vida, Él está con nosotros, amados hermanos. Él nos fortalece, Él nos da vigor para seguir adelante, nos trae aquí para seguir buscándole. En aquellos días el Espíritu Santo trabajará como trabajó en el Antiguo Testamento con Israel. La Biblia nos menciona, amados hermanos, que nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios, tenemos su Santo Espíritu que nos fortalece. Pero hay algo que le detiene al tiempo, amados hermanos, el cual esto detiene al diablo, al Señor lo reprenda, al hombre de pecado, al anticristo. ¿Y qué lo está deteniendo para su manifestación? Sencillo, es el Espíritu Santo que está en la iglesia. Pero cuando la iglesia se vaya y el Espíritu Santo se lleva a la iglesia con él, amados hermanos, ahí entra el anticristo y empieza ese orden mundial que viene para el mundo entero, amados hermanos. Y aquí empieza la tribulación y gran tribulación. Y hay cristianos que dicen, bueno, me quedo, no hay ningún problema, en el segundo viaje me voy, me evito poner el microchip, sufro. Pero amados hermanos, si aquí teniendo el Espíritu Santo muchas veces nos cuesta, en aquellos días será más difícil ser cristiano. Por eso vayámonos en el primer viaje, iglesia del Señor. Es el primer viaje, amados hermanos, no en el segundo, ni en el tercero, ni en el cuarto, si hubiese. Y nada nos garantiza de que haya un segundo viaje, amados hermanos. Tenemos una sola oportunidad. Así como Noé les dio 120 años en cuanto a predicación para que la gente se salvara. La gente estuvo 120 años escuchando el consejo de la palabra de Dios para que se salvaran, y la gente no hizo caso. Solamente Noé y su familia se salvó. 8 personas. 8 personas en 120 años de predicación, hermano. Usted y yo somos como los 8 quizá, en el cual somos tenidos como escogidos, amados hermanos, no solamente como llamados, sino que el Señor quiere que seamos escogidos, iglesia de Dios, para que estemos con Él para siempre. ¿Cuántos alaban al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios? A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria y la alabanza y la adoración.
Hay otros puntos, amados hermanos. Amados hermanos, ahí me van indicando con el tiempo, por favor, amados hermanos, en cuanto a minutos. A su nombre sea la gloria. El anticristo aparecerá venciendo, y para vencer, esto nos indica en la palabra del Señor, en Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6, verso 1 y 2. A su nombre sea la gloria y la alabanza. Amén. Y bien, vamos cerrando. Apocalipsis capítulo 6, verso 1 y verso 2. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con una voz de trueno: ven y mira. Y miré, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Bien, los sellos, estos sellos, estos son una serie de juicios, amados hermanos, en el cual nos narra de la aparición de 7 jinetes con caballos de diferentes colores. El primero de ellos aparece un jinete en un caballo blanco. Dice que lo montaba, tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. Algunos se han confundido de este jinete. Piensa que como anda un caballo blanco es nuestro Señor Jesús. Error. Se da cuenta que durante los juicios, amados hermanos, en estos juicios aparece un personaje, y este personaje será el anticristo, en el cual empezará un régimen, un orden, amados hermanos, en el cual vendrá y traerá una aparente paz, iglesia del Señor, pero esta paz será ficticia y se desenmascarará de quién es en la segunda mitad de la gran tribulación o de la tribulación, amados hermanos. No se confunda, este jinete es el anticristo. Este es un personaje que tendrá todas las características de Satanás. El Señor lo reprenda. Él odiará todo lo que se llame Dios. Él estará en contra de todo lo que se llame Dios, su palabra. Aborrecerá todo lo bueno. Él tratará de congraciarse con las naciones, esto para engañarlos a tal punto, para llevarlos a la perdición total, iglesia del Señor, el cual Él provocará a que la gente adore a la bestia. El Señor lo reprenda. Esto ya va a ser de lo último que tendrá en su accionar el enemigo para que la humanidad entera caiga a la condenación. Pero nuestro Señor Jesús en la segunda venida, aquí aparece el verdadero jinete en el caballo blanco. Apocalipsis capítulo 19, verso 20, dice la palabra del Señor. A su nombre sea la gloria. Bien, vamos a leer en el verso 11, capítulo 19, verso 11. Entonces vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea, y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido con una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Iglesia del Señor, aquí hay 2 personajes distintos, amados hermanos. El primero le hará guerra a todo lo que se llame Dios, le hará guerra a los santos que estarán en la gran tribulación, que será, amados hermanos, la nación de Israel, que estará en accionar en aquellos días. Recuerda, la nación de Israel, amados hermanos, entrará en acción en los días de la gran tribulación. Ahorita nosotros, en la dispensación de la gracia, nosotros como cristianos tenemos el honor, el privilegio de llevar el mensaje del evangelio al mundo entero. Amén. Tenemos un honor, un privilegio altísimo de predicar el evangelio. Al momento que sea el arrebatamiento de la iglesia, ¿quién se queda como emisario de Dios? O los que van a llevar la palabra de Dios en aquellos días van a ser
los hebreos, los judíos, la nación de Israel, con 144,000 y 2 testigos. El Espíritu Santo se lleva a la iglesia y trabajará solamente con los 144,000 y con los 2 testigos, el cual el anticristo, el jinete con el arco, con la corona, que salió venciendo para vencer, le hará guerra a ellos, matándolos, llevándolos, amados hermanos, a su fin. Según él, el Espíritu Santo trabajará con los 144,000 y con los 2 testigos, el cual terminarán con su profecía, amados hermanos, y al final serán resucitados conforme a la palabra del Señor lo establece. Entonces nosotros tenemos el privilegio de predicar el Evangelio hoy en día. En aquellos días será la nación de Israel, amados hermanos, trabajando el Espíritu Santo con ellos. Nosotros ya estaremos allá, amados, esperando solamente a la orden donde el Señor diga: voy a volver. Y aquí el Señor regresa con un caballo blanco, con sus ropas teñidas de sangre, y los ejércitos celestiales, verso 14 del capítulo 19, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. La Biblia dice que el lino limpio y fino son las acciones de los santos. ¿Y quiénes somos los santos, hermanos? Somos tú y yo, que nos habremos ido en el arrebatamiento, amados hermanos. Pero no se vaya a quedar. Hay que seguir siendo fieles al Señor. Hay que seguir buscando de su presencia, porque el arrebatamiento será en un abrir y cerrar de ojos, amados hermanos. A la final trompeta seremos arrebatados, a repaso del griego. La Biblia dice en el versículo con cual iniciamos: todo aquel que no ame al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene pronto. Cristo viene pronto, amados hermanos, y su galardón con él, para reinar y estar con nosotros todo el tiempo, para siempre. Y vendremos a reinar con el Señor en la Nueva Jerusalén durante 1000 años, amados hermanos. Y estaremos siempre con el Señor. Y saldremos vencedores, no por nuestra fuerza, sino por la fuerza y la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Estos son 2 acontecimientos que han de suceder, amados hermanos. La segunda venida de Cristo no ocurrirá hasta después de que ciertos eventos del fin de los tiempos tengan lugar. Pero el arrebatamiento es inminente y puede suceder en cualquier momento. Puede ser ahorita mismo el arrebatamiento, puede ser mañana, puede ser hoy en la noche. Por eso tú y yo debemos de vivir apercibidos, preparados. La noche está avanzada, hermano. El día se acerca del arrebatamiento. Vivamos para él. Y yo le pido, amados hermanos, en esta preciosa hora de la mañana, que nos pongamos de pie. Y si hay alguien que no ha recibido al Señor Jesucristo, de los que nos van a ver, no ha reconocido, no ha aceptado al Señor Jesús en su corazón, este es el día que tenemos oportunidad todavía. Y yo quiero hacerle una invitación a todos los que estamos aquí, y una invitación a los que nos van a ver, para recibir al Señor Jesús. Y yo le pido que repita después de mí, si quiere aceptar al Señor Jesús en su corazón y quiere que su vida sea cambiada y transformada, que cuando Cristo venga nos vayamos juntos, nos vayamos al arrebatamiento, en el arrebatamiento todos, para siempre estar con el Señor. Señor Jesús, repite después de mí: Jesucristo, Padre de la gloria, me acerco delante de tu presencia en esta hora para pedirte perdón por mis pecados, para pedirte perdón por todas mis faltas. Estoy arrepentido, Señor Jesucristo, de mi pecado. Te pido, Señor Jesús, que limpies mi vida, que limpies mi corazón, que borres mis pecados delante de tu presencia. Señor Jesús, te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres, Señor. Si tú vienes hoy, permíteme irme contigo. O si viene la muerte, yo quiero estar contigo para siempre. Ayúdame a buscar de ti, ayúdame a leer mi Biblia, ayúdame a buscar de tu presencia. Gracias, Jesús, por salvarme. Gracias, Señor, porque tú vienes pronto. Yo quiero estar contigo para siempre. Gracias te doy a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén
Y amén. Puede darle un fuerte aplauso al Señor de señores y Rey de reyes. A su nombre sea la gloria. ¿Quién vive, hermanos? A su nombre. Cristo viene. Maranata, el Señor viene. Que Dios te bendiga grande y poderosamente.